¿Qué es una base de datos? Es una colección de datos almacenados en un formato electrónico. Normalmente el formato de datos es diseñado para leer y actualizar los datos que cambian de forma fácil y rápida, al igual que una agenda telefónica, solo que un poco más rápido de consultar porque no tiene que revisar páginas y mucho más fácil de actualizar con el tiempo. Consulta. ¿Qué es una consulta? Son aquellas instrucciones determinadas por una persona o una aplicación sobre la base de datos computacional que realiza una consulta de datos específicos. Por ejemplo, la consulta es preguntar por el ID del cliente número 34 y además obtener información de los resultados de la consulta que son recuperados de la base de datos de algún usuario determinado o más comúnmente de una aplicación determinada que el usuario esté utilizando. Índice. ¿Qué son los índices? Son una estructura de datos especial secundaria que ayuda a aumentar la velocidad de consulta seleccionada, así como un índice en un libro. Por ejemplo, si quisiera el usuario nombrado Adams y el dato no está guardado en orden alfabético y en el lado correcto de la pantalla, entonces podrá ver que este dato no está realmente guardado en un orden numérico por los números ID de clientes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El índice puede colocarse en medio de aquel proceso de búsqueda, listado alfabéticamente si es como lo queremos, y entonces para la base de datos es fácil ir rápidamente directo al nombre de usuario Adams y luego usar eso como una referencia cruzada para buscar el registro actual del usuario con ese número de ID. ¿Qué es un servidor de base de datos? Es un servidor que almacena una base de datos y responde a las consultas de las aplicaciones de los clientes o de usuarios. El servidor SQL de Microsoft es una clase de servidor, normalmente de base de datos de SQL o de algún otro servidor de base de datos que opera en el sistema operativo de un servidor. Además, es importante no confundir aquello con el hecho de que el término de servidor entre en juego en tres momentos diferentes. Tenemos por un lado el servidor, y eso es el hardware, el cual ejecuta todos los programas del sistema operativo del servidor, y en nuestro caso será probablemente Windows Server. Y por otro lado tenemos el servidor de la base de datos, que es el programa que opera en el sistema operativo, y en nuestro caso será el servidor SQL de Microsoft. Ejemplos: Oracle, Microsoft SQL, entre otros. ¿Qué significan las siglas RDBMS? Significa Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales. Es un tipo de servidor de base de datos que se podría decir que es el servidor de base de datos más comercial o profesional de gama alta. Es un conjunto de programas que arbitra o controla el acceso a una base de datos, como por ejemplo el servidor SQL. La idea con este tipo de servidor es que puedes tener múltiples usuarios intentando trabajar todos al mismo tiempo. Vamos a decir que es una aplicación de entrada de ventas para una gran organización, en el cual es probable que tengamos varios vendedores diferentes y personas de monitoreo y de envío, todos tratando de acceder a esos datos al mismo tiempo. Y eso es lo que hace nuestro software. Ese acceso necesario y apropiado para que todos los diferentes usuarios puedan tener de nuestro servidor de tipo de base de datos. Por otro lado, hablaremos de almacenamiento físico, es decir, archivos. Un archivo o fichero informático es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Además, el servidor SQL almacena su base de datos en disco, en hasta tres tipos diferentes de archivos: MDF, LDF y NDF. Por otra parte, debemos pensar en cómo almacena físicamente todos esos datos en el servidor de las escuelas de disco. El servidor SQL siempre tendrá un archivo con una extensión de nombre MDF, y ese es el archivo de datos primario, que es donde la mayoría o al menos una parte de los datos realmente viven. Normalmente también tendrá un archivo LDF, que es el archivo de registro, y se puede afirmar que está diseñado para realizar un seguimiento de todos los diferentes cambios
que se realizan en la base de datos. De esa manera, si hay un problema con la base de datos, el registro puede ser utilizado para ayudar a reconstruir esos cambios y volver a poner la base de datos en su lugar correcto. A veces, una base de datos de servidor incluirá uno o más archivos NDF o archivos de datos secundarios. Estos se usan a menudo cuando tiene una base de datos muy grande y se desea distribuirla en varios discos o volúmenes de almacenamiento diferentes, colocando algunos de los datos en un archivo MDF y otros datos en uno o más en un archivo DFS. Estos archivos físicos se pueden colocar donde los desee. Es una forma de darle al servidor un poco más de potencia para escalarlo. Es decir, para manejar grande cantidad de carga de trabajo, verá que los discos son dispositivos físicos bastante lentos, al menos tan relativos para el resto de lo que se puede hacer una computadora, por lo que los discos a menudo terminan siendo su cuello de botella de rendimiento, y eso sería un problema. Una forma de solucionar ese problema es tener diferentes discos en la base de datos, y la forma de involucrar más discos es difundir sus datos en diferentes discos, y eso es lo que te permitan hacer los archivos MDF y NDF.